Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesiavida@lifechurchutah.com. Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesiavidautah.com en el link Ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Dios es bueno y quiero decirles que esta serie que comenzamos ya hace un tiempo atrás, 6 hombres, ha sido una palabra que personalmente Dios ha hablado a mi vida. Comenzamos con el nombre Hijo de Dios, en el cual nos da esta idea de relación, pero a la vez nos da esta idea de conexión con Dios, como a través de la conexión que había entre el Padre y el Hijo, nos da el concepto de que nosotros también podemos tener esa misma íntima relación con Dios. Luego pasamos en la segunda semana a hablar de el Príncipe de Paz y cómo este embajador viene a restaurar aquello que se había roto, aquello que se había perdido. La semana pasada hablamos de Emanuel, que es la promesa de su compañía. Y esto es algo maravilloso, entender que Dios está con nosotros, que no estamos solos. No solamente eso, sino que quiero decirle que la próxima semana vamos a tener un culto especial donde vamos a hablar de algo que en particular creo que Dios va a tocar en distintas áreas de su corazón, y vamos a hablar del tema cómo terminar el año sin que el año termine con nosotros. Porque de alguna otra manera quizás este año para usted puede haber sido el mejor año, o puede que haya sido el peor año. Y eso puede que lo compartamos de alguna u otra manera, pero Dios quiere hablarnos y hacernos entender de que, hey, ¿cómo podemos terminar este año? ¿Cómo podemos terminar este año sin que este año termine con nosotros? Ahora, hoy día vamos a hablar de un nombre que es el nombre que está por sobre todo nombre: Jesús. Ahora, tenemos que entender que esto no tendría sentido, este nombre no tendría sentido y su significado no tendría sentido si no hubiese sido porque era algo que venía anunciándose desde el comienzo del mundo. Y de alguna otra manera es aquí donde comienza a desarrollarse la idea del nombre Jesús, el Salvador del mundo. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esta es la primera promesa que se dio referente a un Salvador que vendría a restaurar esta relación perdida. Y si usted no conoce muy bien esta historia, es algo simple de explicar. Es el hecho de que en un minuto, cuando Dios crea un mundo perfecto, crea al hombre y la mujer de manera perfecta, pero por causa del pecado, en esta relación perfecta que había entre Dios y nosotros, se pierde. Y se pierde porque el pecado entra, por la desobediencia entra el pecado. Y ya no hay más relación. Ahora, este versículo nos está dando una promesa referente a la simiente. Por causa del pecado que ha entrado, la simiente de la mujer va a traer algo. Y la palabra simiente es la palabra hebrea sera. Y tiene 3 significados: semilla, descendencia y linaje. Y en este caso entendemos claramente que a través de la simiente, del linaje, de la descendencia, o incluso desde la semilla de la mujer,
va a venir un Salvador, va a venir alguien que de alguna u otra manera va a salvar a la humanidad de esta condenación. Porque cuando el hombre peca, la muerte entra en el hombre y nos separamos de Dios por causa de eso. Esta fue una terrible situación para la humanidad. Habían perdido la relación íntima con Dios. Se había perdido. Y no solamente eso, sino que la muerte había entrado y por causa de eso estábamos condenados para la eternidad. Esta es la gran catástrofe que el mundo ha vivido. ¿Por qué el mundo está en busca de algo? Porque de alguna otra manera, hace miles de años atrás, lo perdió en el huerto del Edén. Por eso la humanidad hoy día busca algo desesperadamente. Y lo busca ya sea entreteniéndose en la televisión, tratando de satisfacer algo sexual o algo emocional, llenando su vida de alguna otra manera imágenes o ideas, llenando su cuerpo de sustancias químicas para que de alguna otra manera pueda ver si es aquello lo que mi interior está buscando. Hay algunos que de alguna otra manera pueden que se obsesionen con el trabajo, porque creen que esa es la manera, o eso es lo que están buscando, o eso es lo que necesitan. ¿Por qué el mundo está en busca de algo? Porque lo perdió el día en que Adán y Eva pecaron. Pero la gracia de Dios inmediatamente entró y nos da esta promesa que leíamos, que la simiente de la mujer saldría un Salvador, saldría uno que restauraría aquello que se había perdido. ¿Puede imaginar las historias que Adán y Eva les contaban a sus hijos? Las historias que quizás les contaban a sus nietos, a sus tataranietos, porque esos vivieron hasta como los 800 años. ¿Se puede imaginar las historias? Nosotros conocimos cuando el mundo era perfecto, cuando te podías acercar al oso y el oso no te trataba de atacar, cuando ibas al león y el león jugaba contigo. Vimos cuando la creación era hermosa, era perfecta, cuando no había necesidad de trabajar. Algunos dicen, vuelve pronto, Señor. Caminábamos con Dios, vimos cómo era todo perfecto, pero... Y ahí había siempre un pero. Se perdió. Lo perdimos. Pero también estaba la esperanza, porque no se preocupen, porque Dios, en el minuto en que lo perdimos, cuando veíamos cómo todo se destruía, se desmoronaba, Dios nos dio una promesa. Dios nos dio una promesa que de la simiente de Eva va a nacer un Salvador, va a haber alguien que va a venir y va a restaurar. Y quiero decirle esto, que este mensaje se traspasó de generación en generación. Fue la primera promesa de parte de Dios hacia la humanidad de que alguien vendría a salvarla. Luego vemos cómo esa promesa comienza a hacerse más clara. Comienza a apuntarse o a enfocarse en una persona. Y lo vemos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 18. Dice, en tu simiente, nuevamente la palabra, Dios hablándole a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora la historia se hace más clara. Esa promesa que se habían hecho a Adán y Eva, hoy día se apunta a una persona. Abraham. La bendición que se le dio a Eva va a pasar por tu simiente, por tu descendencia. Y si lo hacemos personal, era un regalo que Dios estaba haciendo para ti, para mí. Y hay que hacerlo personal porque esta es una promesa de Dios, fue un regalo para nosotros. El más grande y hermoso regalo que podemos tener en Navidad. Somos benditos por causa de este maravilloso regalo, Jesús. La Biblia en el Antiguo Testamento termina con
con la última profecía de parte de Malaquías, diciendo que va a venir uno antes del Mesías, antes del Salvador. Habrá una señal específica que vendría uno. Elías volvería y anunciaría o prepararía el camino para el Mesías. Esa fue la última promesa que se dio. Y luego de eso, Dios nos vuelve a hablar a la humanidad. Antiguamente estaban los profetas que se levantaban y le hablaban al pueblo, les comunicaban los planes de Dios, pero en ese minuto, luego que Malaquías muere, termina y ya no hay más. Ya no hay más palabra de Dios, ya no se escucha más a Dios. Pasaron muchas cosas entre medio, pero ya no había más. Y luego de 400 años este silencio se rompe, comienzan a haber ángeles que empiezan a venir, comienzan a anunciar que la venida del Salvador ha llegado. Llegaría el momento en que el Mesías, el ungido, llegaría y ahí están las promesas. Este silencio se había roto. Dios estaba enviando la señal de que se estaba cumpliendo el tiempo. Y aquí hay un versículo que me fascina porque de alguna otra manera Pablo lo resume de una manera maravillosa. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo. Vino el cumplimiento del tiempo. Había llegado la instancia en donde Dios había hecho que todo fuese posible. Se había cumplido el minuto en que Dios enviaría al Salvador. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El Kairos, el tiempo de Dios, se había cumplido y Jesucristo había llegado. La simiente, la semilla, aquella descendencia del linaje de Adán, había llegado. Los ángeles comienzan a proclamar la llegada de aquel prometido. Y es que Jesucristo había llegado. Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás su nombre Jesús. Jesús. Luego vemos que el ángel aparece nuevamente en Mateo capítulo 18, versículo 21. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando comprometida María, su madre, con José, antes de que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Había llegado el minuto maravilloso en que Dios se estaba haciendo hombre. Esa instancia maravillosa. Y es que esto no tiene mayor explicación de lo que nos dice uno de los versículos más famosos en la historia de la humanidad, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la idea de la Navidad, entienda esto. Esta es la idea de la Navidad. Dios nos dio a su Hijo. Dios nos entrega a su Hijo para salvarnos. Y no porque Él no quería a su Hijo, no porque tiene que entenderlo desde la manera de que Dios nos ama desesperadamente, que no quiere que nadie se pierda. Esta es la idea de la Navidad. Un Salvador había llegado al mundo, Dios mismo.
una idea maravillosa. Jesús es el nombre griego de la palabra hebrea Yeshua, que significa Jehová es salvación. Y esto era lo que proclama su nombre. Todo aquel que lo decía pronunciaba esta idea de que Jehová salvaba. Cada vez que se mencionaba el nombre Jesús, Jehová salva, Dios salva. Cada vez que María le preguntaban, ¿cuál era el nombre que le vas a poner al niño? Jesús. Jehová salva, Dios salva. Se estaba proclamando desde el minuto en que ella estaba ya mostrando los primeros meses de embarazo. El cumplimiento de la promesa a comienzos de la humanidad se daba en Jesús. Dios salvaría a su pueblo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy día? Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de tomar la persona de Cristo. ¿Qué es lo que significa Jesús hoy día para nosotros? Dios salva. ¿Qué es lo que significa esto para nosotros hoy? Y se está tomando nota, en primer lugar, si Jesús es salvación, entonces somos libres de condenación. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Si Jesús es salvación, somos libres de condenación. Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 4 dice lo siguiente. Por lo tanto, ya no hay, dígalo por favor en voz fuerte porque esta es una promesa. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ojo que aquí esto es no es para todo el mundo. ¿Ok? Y no es que Dios sea sectarista, es solamente para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no puede librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora, los judíos esperaban convencidos de que el Mesías vendría. Y de hecho, en el tiempo de Jesús, en los tiempos en que Jesús iba a nacer, había esta esperanza de que el Mesías vendría. Los judíos estaban expectantes porque de alguna otra manera habían muchas condiciones que indicaban de que el Mesías vendría. Y por sobre todas las cosas tenían un imperio que los oprimía. Y ellos deseaban y anhelaban de todo corazón que viniese este Mesías a salvarlos. Pero ellos tenían la idea equivocada, porque la salvación no era de salvarlos o de librarlos de la opresión de Roma, sino que en este caso era una salvación espiritual. Eso era lo que el Mesías haría por ellos. Se levantaría y de alguna otra manera los liberaría de esta condenación de muerte. Pero ellos pensaban desde un aspecto humano. Ellos pensaban que el Mesías vendría y los liberaría de esta opresión de un pueblo. Y es más, usted lo ve de alguna otra manera cuando Pedro está listo para... arrestan a Jesús y él viene y saca una espada y le corta la oreja. ¿Por qué? Porque estaban preparados para que en cualquier minuto el Mesías viniera y vinieran los ángeles y ellos iban a salir a pelear en contra de Roma. Pero esa no era la batalla de la cual el Mesías iba a pelear. Era una batalla espiritual, la cual nos haría libres del pecado. El Mesías no vino como ellos lo esperaban. No fue en un reino. No vino para pelear contra Roma. Vino para salvar al mundo de sus pecados. Hacernos libres de esta condenación. Y quiero que entienda esto. El mundo está
condenado a muerte. El mundo está condenado. El que tú vengas a la iglesia no te hace parte de la iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. El que usted venga aquí todos los domingos, o el que usted venga aquí una vez a la semana, no te hace parte de este cuerpo. Si tú no le entregas tu vida, si tú no te arrepientes del pecado y cambias, te vas al infierno, vas a pagar las consecuencias del pecado. Juan 5:24 dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Todos los que escuchen el mensaje y creen en Dios, creen en mí, tendrán vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Ese es el regalo que Cristo ofrece. Pero yo debo creer de este mensaje. Y cuando creo debo vivir acorde a este mensaje. No porque yo diga que soy cristiano me hace ser cristiano. El nombre no salva a nadie. Ahora, es maravilloso saber que cuando creemos en Cristo como nuestro Señor, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le pedimos perdón, Él nos hace nuevas criaturas. Escúcheme lo que le voy a decir. No nos salva el Papa, no nos salva la iglesia, ni siquiera esta iglesia. Esta iglesia no salva a nadie. Y usted va a ir de iglesia en iglesia buscando la salvación. Pero si no busca a Cristo, si no buscas a Cristo, no vas a encontrar la salvación. Es Cristo quien salva. Jesús nunca, de alguna otra manera, mostró un acto de condenación al mundo. Al contrario. Él ofrecía esta salvación. A Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y es que en este versículo vemos que cuando creemos en Él, cuando creemos en que Dios lo envió, cuando creemos que Él resucitó de entre los muertos, nunca seremos condenados, pues hemos pasado de muerte a vida. Lucas 2, capítulo 1 al 5 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empoderado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para que se empadronaran cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Creo que piensen esto, había llegado el minuto, había llegado el día en que el Salvador del mundo nacería. Y el libro de Lucas nos está dando las primeras ideas de cómo esto sucedió. Cómo en el cumplimiento de la promesa de Dios estaban yendo a Belén para que naciera en Belén. Estaba yendo a Judá porque era de la tribu de Judá. Tenía que nacer en Belén. Y por causa de este censo está el Salvador del mundo, Jesús, estaba yendo a ese lugar para nacer, para venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Nacería este Salvador, el cual vendría a dar su vida por nosotros. En segundo lugar, ¿qué significa el nombre de Jesús para nosotros? Si Jesús es salvación, entonces podemos tener paz con Dios. Romanos 5, versículos 1 en adelante,
Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Versículo 10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos paz con Dios. Tenemos que entender que mientras Cristo es nuestro Señor, tenemos paz con Dios. Mientras no me he arrepentido, mientras no he creído este mensaje, soy enemigo de Dios. Pero cuando Él se hace el Señor, el Rey de mi vida, estoy en un privilegio. Estoy en un lugar privilegiado. Soy llamado príncipe, heredero. Él pone un anillo en mi mano y me reconoce. ¿Sabe qué? Cuando entra al cielo me va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Qué maravillosa promesa! Y quiero decirte esto, quizá perdiste a tu mamá, perdiste a tu esposa, a tu esposo o a un amigo en el Señor. Y si Él ha tenido a Cristo en su vida, quiero decirte que va a estar esperándote, dándote la bienvenida. ¡Hey! ¡Wow! Bienvenido, bienvenida. Ya íbamos a estar en la gloria preciosa de Dios. Ya no vamos a tener que pensar más en los problemas, en cómo voy a pagar al fin de mes, es que tengo que ir al doctor. Ya, aleluya. Porque tengo paz con Dios, tengo libre entrada al lugar donde Dios está. ¡Wow! Y esto es lo que había pasado con la humanidad. Cuando Adán y Eva pecó, el pecado entró en la vida y el ser humano quedó en enemistad con Dios. Dios odia el pecado. Entienda esto, Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. No puede relacionarse con el pecado. Así que si te estás preguntando por qué el Señor no me ayuda, mira tu vida. ¿Estás viviendo en pecado? ¿Qué estás haciendo? La manera, el rencor que puede haber en tu corazón. La falta de perdón. Quizás estás viviendo en un pecado oculto. ¿Qué estás haciendo? Porque mientras vivimos en pecado, somos enemigos de Dios. Es a través de Cristo en que encontramos esa paz. Él nos limpia de pecado. Y mientras más me acerco a Cristo, mi vida más cambia. Mientras más me acerco a Él, es completamente distinto. El mundo hoy día se encuentra en enemistad. ¿Me permite un segundo? Quiero que entienda esto porque estoy viviendo el Evangelio. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Estoy viviendo el Evangelio. El ser cristiano no se trata de venir a la iglesia. No se trata de venir a este lugar, se trata de vivir el Evangelio, vivir proclamando. El mundo se está perdiendo, se está yendo al infierno. ¿Qué estoy haciendo yo? Mandando twitters en el teléfono, mira la comida que me comí hoy. ¿Esas son mis prioridades? ¿Que la gente le haga like a mi foto en Facebook? ¿Estoy viviendo el Evangelio? Porque hay gente que hoy día está fuera y es enemiga de Dios. Si yo vivo el Evangelio en mi vida, entonces te digo una cosa, voy a empezar a hacer algo.
¿Qué estamos haciendo, hermano? Y estoy desesperado en esto porque Cristo viene. ¿Qué estamos haciendo? Si esto no se trata de venir a la iglesia, es rico estar aquí, es rico cantar canciones. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer cuando me encuentre con ese compañero de trabajo, con esa compañera de trabajo, con ese vecino que no conoce a Cristo, que adora a un Jesús que no es el verdadero? ¿Qué voy a hacer? ¿Estoy viviendo desesperadamente mi vida como cristiano? O mejor paso desapercibido. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo, quiero decirte que Él está tan desesperado en tener una relación personal contigo que dio su sangre por nosotros. Él se sacrificó para que tú tengas vida eterna. Tenemos que vivir con desesperación el Evangelio. Cada uno de nosotros tiene que ser un discípulo de Cristo llevando la palabra a otros. Dejemos de calentar la silla. En serio, dejemos de calentar la silla. Ya basta de tener excusas. Basta, ya acabemos con eso. Es que tengo mucho trabajo, es que mis hijos, es que aquí, es que allá. Basta. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? El resto será añadido. Será añadido. Dios va a bendecir la obra de tus manos cada vez que tú vayas y comiences a hacer la obra del reino de Dios. Es importante que compartamos a Jesús, porque Jesús es el Salvador del mundo. Dios es un Dios de paz. Él nunca ha querido estar en amistad con nosotros, pero por causa del pecado que mora en nuestras vidas, es aquello que nos aparta de Dios. La única manera en que el hombre podía ser libre era que se diera un sacrificio. Y una vez al año el pueblo de Israel tenía la oportunidad de encontrar perdón de sus pecados por medio de un sacrificio que el sacerdote hacía en el templo. Pero no era suficiente. Fue entonces que vino Dios haciéndose hombre y dando su vida por nosotros, Jesús, el que salvaría al mundo de sus pecados. En Cristo encontramos paz con Dios. En Cristo volvemos a tener una relación íntima con Dios. Somos llamados hijos de Dios, somos herederos, nacemos de nuevo y Él nos promete libertad. Aquella salvación llegó una noche para traernos paz. Paz con Dios. Una paz que nadie había podido jamás entregar. Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Este fue un regalo maravilloso que Dios nos entregó en Cristo. Una paz que el mundo no puede dar. Y quiero decirte que si tú no tienes esa paz, adivina qué. Puede que realmente no tengas a Jesucristo en tu corazón. Que simplemente estés viviendo una religión. Religión. Porque cuando uno está en Cristo, hay paz. No importa cuánto se mueva el bote, no importa cuán fuerte las olas golpeen, en Cristo hay paz. Y todo comenzó aquella noche en Belén. Continúa Lucas capítulo 2 en el versículo 6 y dice, aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No había lugar para que el que salvaría al mundo pudiera tener un lugar donde dormir. No había una cama. Desde el minuto en que nació se mostraba cuál sería su condición. Había venido para sufrir, para dar su vida en rescate por nosotros. El Salvador del mundo había llegado. Por último, si en Él hay libertad y si en Él hay paz, Cristo es el camino. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Juan 14, 1 al 6 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y este es el mensaje del Evangelio. Jesús es el camino. Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Tenemos que ponerlo en el lugar que debe estar. Él es el único camino. Hay muchos que han confiado en la iglesia en Roma, hay muchos que han confiado en la iglesia en Salt Lake City, hay muchos que han confiado en un hombre, en una persona, pero no han ido al verdadero, a Jesucristo, al camino, la verdad y la vida. Por eso hay muchos que hoy día están perdidos, porque están en el camino equivocado, porque están en una verdad que no es verdad, sino es una mentira. Por eso hay muchos que hoy día están muriendo, porque no tienen la vida, que es Cristo. En la última cena Jesús está con sus discípulos y le está dando las últimas instrucciones. Y aquí es donde Él pronuncia estas palabras. Tal como lo había venido diciendo, Jesús sería entregado y ellos quedarían solos. Y le está diciendo: no se angustien, no teman. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando ellos ven que de alguna otra manera, no sabemos dónde vas, Él les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús habla en términos espirituales. Y esta es una idea, porque los discípulos estaban pensando en el camino en un lugar físico. Pero Jesús estaba hablando en términos espirituales. Y esto es algo que nos pasa muchas veces a nosotros. Tratamos de entender cosas de manera terrenal, siendo que Dios nos las plantea en términos espirituales. Jesús estaba hablando con ellos en términos espirituales. Pero nosotros tenemos esta tendencia a interpretarlo en términos terrenales. Y esto es lo maravilloso de recordar en Navidad. Cuando el ángel anuncia a José y a María la venida del Mesías, Él les hace saber que Jesús es el Salvador del mundo. De alguna u otra manera, el anuncio del ángel fue el preludio de lo que serían las palabras de Jesús horas antes de ser crucificado. Porque en Él se hallaría el camino a la salvación. En Él se hallaría la vida que nunca habíamos tenido. En Él se encontraría la única verdad. A través de Él, a través de la llegada de Él al mundo.
Jesús es el único camino para alcanzar la vida eterna, para ser libres de condenación. Él es el único camino a una vida de paz con Dios. No solo eso, sino que Él es la fuente para que podamos conocer y tener una relación íntima y personal con el Padre. Él es la vida, tanto terrenal como eterna. Jesús. Pero cuando nos encontramos con Él, nos damos cuenta de lo que significa realmente su palabra. Cuando nos encontramos con Él, logramos entender esta idea de un niño en un pesebre, de un hombre en una cruz. Fue su sacrificio que formó el camino. Cristo es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. El capítulo 2 de Lucas continúa y dice en el versículo 13: repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hermanos, jóvenes, de esto se trata la Navidad. Aquí es donde encontramos el sentido de esta época. No se trata de regalos. Se trata de que el Hijo de Dios vino al mundo. Príncipe de paz. Aquel que vendría como embajador a restaurar esta relación. Era Dios con nosotros, en medio nuestro. Jesús, el Salvador del mundo. Aquel que nos quita la condenación. Aquel que nos da paz con Dios, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Jesús, quien vino y nació en Belén, en un pesebre, en medio de animales, acompañado de pastores, y aquel pequeño, este pequeño, sería el que salvaría al mundo de sus pecados. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, necesitados, Señor. Estamos necesitados de que tu mano, Señor, nos guíe, nos limpie, nos levante. Estamos necesitados, Señor, porque tenemos que hacer un alto en este ajetreo, Señor, durante este tiempo, donde quizás hemos enfocado nuestra vista en regalos, Señor, en decoraciones, en fiestas, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que el Salvador del mundo vendría y estaría en medio nuestro, dando su vida por nosotros. No puedo terminar este servicio sin antes hacer una pregunta que es la pregunta por sobre todas las preguntas. ¿Es Jesús el Señor y Rey de tu vida? ¿Crees en Jesús como aquel que vino, murió y resucitó? ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a confesar tu pecado, a arrepentirte y dar tu vida al Señor? Si hay alguien aquí el cual dice: yo conozco a Dios, pero nunca he tenido una relación personal con Él,
O quizás esta es la primera vez que escuchas el mensaje del Evangelio, el cual viene a través de Jesucristo. La salvación viene a través de Él. Y hoy día tú quieres decir, yo necesito darle mi vida al Señor. Quiero entregar mi vida a Cristo. Si tú estás aquí, quieres que el Señor sea tu Rey, tu Dios, levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí en este lugar? Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, aleluya. Veo sus manos acá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden bajar su mano. Y ahí donde estás, quiero que hagas una simple oración. Dile, en primer lugar, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname por aquellas cosas malas que he hecho, Señor. Hoy día me vuelvo a ti, reconociéndote como mi Señor, mi Rey, generando un cambio en mi vida. Padre, te reconozco como aquel que vino, murió y resucitó. Jesucristo, toma el control de mi vida en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.